Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre el análisis modal de una placa laminada de materiales compuestos. En este video descubriremos ciertos conceptos fundamentales, los puntos claves para entender el comportamiento vibratorio de estas estructuras, eso, que son muy fascinantes y altamente eficientes. Los materiales compuestos se han convertido en una elección popular en una amplia gama de industrias, debido a su resistencia, rigidez y ligereza. Estas placas laminadas, compuestas por la combinación de diferentes capas de materiales, presentan un comportamiento estructural que es complejo y a la vez fascinante. Nuestro objetivo principal aquí es proporcionar una visión general acerca del análisis modal que nos permitirá entender cómo estas placas responden a vibraciones, así como las orientaciones de estas fibras, de, de esas fibras en diferentes capas se comportan. Las industrias donde más se observan este tipo de materiales son en la industria automovilística, la industria aeroespacial o aeronáutica. A lo largo de este tutorial aprenderemos los conceptos fundamentales detrás del análisis modal, como las frecuencias naturales, los modos de vibración, en la respuesta de las placas de compuestos laminados. También discutiremos cómo obtener estas valiosas propiedades modales utilizando herramientas de simulación y software especializado. En este caso estaremos utilizando ANSYS, especialmente el módulo ACP, para poder modular y para poder trabajar las diferentes capas con las diferentes propiedades que necesitamos como datos de entrada para poder modelar el comportamiento modal de este tipo de compuestos. Comenzaremos comprendiendo entonces ciertos conceptos para el análisis modal a continuación. Bien, entonces, ¿por qué la vibración es importante? La vibración se estudia para comprender y controlar cómo las estructuras y los diferentes materiales se comportan ante fuerzas vibratorias. Esto es muy importante para el diseño porque nos permite diseñar bajo condiciones de seguridad y estabilidad. Acerca de los puntos claves, es importante tener en cuenta el concepto de frecuencia natural. Este concepto se refiere a la frecuencia a la cual un sistema oscilará de forma más pronunciada cuando se le perturba en ausencia de amortiguamiento externo. Es decir, la frecuencia natural es la frecuencia a la que un objeto seguirá vibrando después de golpearlo o de ejercer una excitación o una fuerza. ¿Y por qué es importante este tema? Es uno de los elementos básicos para entender y para realizar el análisis modal, así como entender un evento de una posible resonancia. También es un factor muy importante para el diseño de elementos y estructuras. Entonces tenemos igual el tema de la resonancia, otro punto clave para entender el análisis modal. Este es un fenómeno que ocurre cuando un sistema vibratorio es excitado con una frecuencia cercana o igual a la de su frecuencia natural. Cuando dos cuerpos tienen la misma frecuencia de vibración, es decir, si uno está oscilando, es posible que el segundo cuerpo también oscile. A este fenómeno se le conoce como resonancia. Este es un fenómeno muy común en nuestra vida cotidiana y está omnipresente en todo el universo. Hablemos entonces acerca del análisis modal. Este tipo de análisis es una técnica utilizada para estudiar las características vibracionales de un sistema. Permite identificar las frecuencias naturales, los modos modales, lo que es crucial y fundamental para el diseño eficiente, la prevención de problemas de vibración y la optimización de la respuesta estructural en diversas aplicaciones. El análisis modal es un típico estudio de un análisis dinámico. Esencialmente, se obtienen las frecuencias naturales de una estructura y entrega a los ingenieros una idea de cómo el diseño de las estructuras o componentes responderán a diferentes tipos de cargas dinámicas aplicadas. Es importante recalcar que todas las estructuras o componentes o sistemas mecánicos tienen frecuencias naturales y en ocasiones tienen más de una, lo que va a depender de su geometría. Al conocer estos valores de frecuencias naturales,
se puede diseñar para evitar riesgos específicos y así evitar que ocurra el fenómeno de resonancia. Bien, una vez que hemos comprendido y andado un poco más acerca del análisis modal, es importante tomar en cuenta y comprender que estos análisis tienen detrás todo un componente matemático con consideraciones que involucran eh, datos o comportamientos de los materiales o de las cargas aplicadas. En este caso, las ecuaciones para la vibración transversal de la placa vienen dadas por la siguiente ecuación, donde D hace referencia a la rigidez a la flexión. Esta rigidez a la flexión toma en cuenta datos del material como ser el módulo de Young, el H que hace referencia a la geometría de la placa es el espesor o la altura y el coeficiente de Poisson. En este caso se calculará o se obtendrán las frecuencias naturales a través del método de los elementos finitos. La ecuación general de elemento finito para la deflexión transversal de una placa se da por la siguiente ecuación, donde M hace referencia a la matriz de masa, la segunda derivada de Q hace referencia al vector de aceleración, K a la matriz de rigidez y Q a un vector de desplazamiento. Esto igual se puede calcular de forma analítica, las frecuencias naturales pueden obtenerse de forma analítica por la siguiente ecuación, que involucrará elementos de la rigidez a la flexión, la densidad del material, la altura o espesor de la placa, M y N que hace referencia a los modos de vibración que se estén estudiando, y A y B se refieren al largo y ancho de la placa respectivamente. El módulo de ANSYS-ACP es una herramienta que permite generar modelos de elementos finitos con diferentes regiones de laminación definidas capa a capa. Posteriormente utiliza los solvers de ANSYS Mechanical para realizar simulaciones estructurales, análisis modales, simulaciones implícitas o explícitas, así como interacciones fluido-estructura. El procedimiento básico a seguir dentro del módulo de ANSYS-ASP inicia con la definición de los materiales. Posteriormente se procede a crear o generar la geometría de armazón estilo shell. Este es un factor muy importante en cuanto a este módulo, ya que estaremos trabajando o se requiere que se genere una geometría de este tipo, de tipo shell, no de una geometría sólida. Eso se puede hacer dentro del módulo de Mechanical una vez que se ha establecido todas las condiciones para la creación del laminado. Como tercera parte, podemos en este módulo crear la geometría del armazón y establecer su malla. Para la parte del setup, luego de la generación e importación del modelo, ya con su malla establecida, se puede definir los tejidos compuestos. Posteriormente se pueden definir los tejidos o fabrics que necesitarán como datos de entrada el material y el espesor de cada capa. Una vez que se han definido estos tejidos, se puede proceder a crear un laminado, que esto es el ensamblaje de los tejidos con varias capas y con diferentes orientaciones o ángulos. Luego de esto podemos hacer la definición de la orientación de los elementos y definir la secuencia de las capas para los grupos de elementos que hemos creado anteriormente. Como última parte del procedimiento en el ASP es resolver el modelo por el solucionador estándar de ANSYS
En este caso estamos utilizando un solucionador de análisis modal que funciona en un batch mode. Para nuestro caso de estudio estaremos analizando la influencia del entrecruzado de capas cambiando la orientación o los ángulos de dichas capas en diferentes laminados compuestos. En primer lugar, estaremos analizando un entrecruzado de capas con la orientación de 0 grados, 90 grados, 90 grados y 0 grados. Todos los laminados compuestos tendrán una secuencia de laminados de 4 capas. También analizaremos a modo de comparación una dirección unidireccional, es decir, que todas las capas estén orientadas a 0 grados y otro entrecruzado de capas de 0 grados, 45 grados, 45 grados y 0 grados, así como la comparación con un material, una placa de un material isotrópico. Cabe resaltar que los laminados compuestos son materiales ortotrópicos que por todas las asunciones que se establecen y para simplificar el modelo, se asume que terminan siendo anisotrópicos. Entonces estableceremos la comparación tanto con las diferentes orientaciones entre las capas, así como con un material netamente isotrópico. Dentro de los materiales de estudio estaremos analizando un material ortotrópico y un material isotrópico. El material ortotrópico es un material que tiene propiedades mecánicas únicas e independientes en sus 3 direcciones. Este material podemos encontrarlo dentro de la librería de ANSYS en los elementos o materiales compuestos y es un epoxi carbón prepreg de 230 gigapascales. Para el material isotrópico, que estos materiales tienen propiedades mecánicas idénticas en todas las direcciones de cada punto, se seleccionó un acero estructural S257 que, al igual que el epoxi, se encuentra dentro de las librerías de ANSYS. Los datos para la generación de la geometría dentro de ANSYS son los siguientes. Se tendrán las dimensiones de placa de 2 metros de largo y 1 metro de ancho. El espesor de cada capa, que serán 4 capas apiladas, el espesor será de 25 milímetros cada capa. Otra parte importante a considerar durante el análisis modal de estas placas de laminadas compuestos son las condiciones de contorno, tanto para el material ortotópico como para el material isotrópico. En las placas, esas condiciones de contorno, en estas placas se suponen que los 4 bordes están simplemente soportados. Hay una serie de combinaciones de condiciones de contorno para las placas. Estas combinaciones de apoyo son o están representadas por ciertas letras, entre ellas la S, la C y la F. Las diferentes combinaciones de apoyo son SSSS, que hace referencia a simplemente apoyada y que los 4 bordes están simplemente soportados. La combinación SSSC, que significa que hay 3 bordes simplemente soportados y un borde sujeto. La combinación SCSC, que alterna entre simplemente apoyado y sujeto, simplemente apoyado y sujeto. SFSC, que combina un borde simplemente apoyado, un borde libre, un borde simplemente apoyado y un borde sujeto, así como la combinación SFSS, que hace referencia a un borde simplemente apoyado, un borde libre y 2 bordes